Buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos al tiempo devocional de hoy de la comunidad contigo. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos guíe en el tiempo devocional de hoy. Oremos. Papá Celestial, gracias te damos por este tiempo devocional, Señor, y gracias por toda esta temporada navideña donde podemos enfocarnos más especialmente en tu nacimiento, tu encarnación. Te queremos pedir que tú continúes hablándonos en estos tiempos devocionales, ayudándonos a reflexionar en lo que realmente celebramos y anticipamos en esta Navidad. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Durante mi niñez, muchas de las celebraciones de Navidad las pasé con la familia de mi mamá. Tengo muy lindos recuerdos de esas Navidades en familia, conversando y jugando con mis primos, compartiendo juntos en Nochebuena mientras esperábamos todos juntos las 12 de la noche, la llegada de la Navidad. Recuerdo que un año uno de mis primos estaba de viaje y él tenía que llegar para celebrar la Navidad, para esperar la Navidad con nosotros, para celebrar la Nochebuena. Y recuerdo que estábamos ya todos reunidos en la casa de mi tía en la Nochebuena, sí, esperando que llegue la Navidad, esperando las 12 de la noche, pero también esperando la llegada de mi primo, que todavía no estaba con nosotros, para que juntos podamos celebrar. Y finalmente, tarde en la noche, antes de la medianoche, llegó mi primo y pudimos celebrar con él la Navidad. Hoy recordé esta historia porque el esperar la Navidad es mucho más que esperar solo una cena o esperar tan solo un regalo. Esperar la Navidad es esperar la llegada de una persona. Así como aquella noche mi familia esperaba con ansias la llegada de mi primo, la anticipación de la Navidad que encontramos en las Escrituras es la anticipación de una persona. Como vimos en los anteriores devocionales de esta miniserie navideña, la anticipación de la Navidad comienza en las primeras páginas de la Biblia y va creciendo y tomando forma mientras el relato bíblico avanza. Esta anticipación comenzó en Génesis 3:15 con la promesa del descendiente de Eva que derrotaría a la serpiente. Esta anticipación fue tomando forma con la promesa a Abraham en Génesis 12, 1 al 3 de bendición a toda la humanidad a través de su descendiente, de su descendencia. Y esta anticipación fue creciendo aún más con la promesa que encontramos en 2 de Samuel, capítulo 7, de un descendiente de David que sería hijo de Dios y reinaría eternamente. Hasta este punto, la anticipación de la Navidad consiste en anticipar a una persona que derrotará a Satanás, será descendiente de Abraham, traerá bendición a la humanidad y será además un rey descendiente de David e hijo de Dios, cuyo reino será establecido por la eternidad. El cuadro que la Biblia nos pinta acerca de esta persona entonces cada vez va adquiriendo más detalle. Y las Escrituras continúan dando pinceladas a este cuadro a través de la predicación de los profetas. En pasajes como el que vamos a leer hoy día, que se encuentra en Isaías capítulo 7, el verso 14. Isaías 7, verso 14. La palabra de Dios dice así: Por tanto, el Señor mismo les dará una señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Esta profecía fue dada en un tiempo de temor en el reino de Judá. En aquella época reinaba un hombre malo, Acaz. Y en la época de este rey malo, en aquel tiempo, la amenaza del reino de Asiria crecía sobre toda la región. Entonces los reyes de Israel en el norte y de Siria formaron una coalición para resistir a los asirios. Entonces Acaz, rey de Judá, decidió no formar parte de esta coalición. Entonces Israel y Siria se juntaron en contra del reino de Judá. Ellos decían, según Isaías 7:6, subamos contra Judá y atemoricémosla, hagamos una brecha en sus murallas. Entonces se venía un ataque inminente de Israel y Siria contra Judá.
¿Qué hacer ante un ataque inminente de dos enemigos? Como dije antes, Acaz era un rey malo, que no confiaba en el Señor. Y cuando Isaías, el profeta, va a hablarle a Acaz, Acaz, con una actitud de falsa piedad, él se niega a pedir una señal, porque la verdad es que a Acaz no le interesaba buscar al Señor. Él no confiaba en Dios. Entonces a él no le interesaba ninguna señal. Entonces Isaías le dice en Isaías 7, 13 y 14, oigan ahora, casa de David, ¿les parece poco cansar a los hombres, que también cansarán a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo les dará esta señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Isaías más adelante dice que antes de que este niño crezca, antes de que aprenda a distinguir entre lo bueno y lo malo, los reyes de Israel y Siria abandonarían la tierra y dejarían en paz al reino de Judá. Principalmente, esta era una señal para el rey Acaz y para toda la casa de David, para recordarles que Dios estaba con su pueblo. Dios es fiel. Y los estudiosos de la Biblia todavía debaten acerca de cómo se cumplió esta señal en aquella época. Los estudiosos de la Biblia y teólogos debaten si es que este niño que iba a nacer era un hijo de Acaz, o si era un hijo del profeta Isaías, o si era tal vez algún otro niño nacido de una mujer que no estaba casada. Sin embargo, cualquiera que haya sido el cumplimiento histórico en aquella época de esta señal para Acaz, de esta profecía, esta señal claramente apunta mucho más allá del rey Acaz y mucho más allá de la época en la que fue dada por el profeta Isaías. Y entendemos esto porque Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, nos lo recuerda cuando él escribe acerca del nacimiento de Jesús, cuando él escribe específicamente acerca de lo que el ángel le dijo a José. En Mateo capítulo 1, los versos 20 al 23. La palabra de Dios dice así: pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciéndole: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel. Y Mateo añade y dice que traducido significa Dios con nosotros. Este es el cumplimiento pleno de la señal que predijo el profeta Isaías. El nacimiento milagroso y virginal de Jesús, el Salvador de la humanidad. Jamás en la historia había ocurrido que una virgen haya concebido por obra del Espíritu Santo. Jamás ocurrió algo así, ni en la época de Acaz, ni en ninguna otra época. Jesús cumplió esta señal perfectamente y plenamente. Jesús es el Emmanuel prometido, Dios con nosotros. Jesús es la persona que el relato de las Escrituras anticipa desde Génesis. Uno de los temas que recorre las páginas de las Escrituras de principio a fin es el deseo de Dios de tener una relación con la humanidad. Él puso a Adán y Eva en el huerto para servir en su presencia, pero ellos se rebelaron. Más adelante vemos nuevamente este deseo de Dios de tener una relación con la humanidad y de acercar a la humanidad a sí mismo. En la ley, Él proveyó el medio para que su pueblo se acerque a Él en el tabernáculo. Más adelante en el templo, sin embargo, su pueblo se rebeló. La humanidad siempre estuvo distanciada. Desde la rebelión de Adán y Eva, estuvo distanciada con una gran brecha entre nosotros y Dios por nuestro pecado, por nuestro deseo de ser nosotros nuestros propios reyes y nuestros propios gobernantes, rechazando a Dios como autoridad suprema. Como dijo el apóstol Pablo, que estamos destituidos de la gloria de Dios, y esto por nuestro pecado.
Pero Dios se acercó a nosotros, se hizo hombre. Dios mismo encarnado en un bebé, nacido milagrosamente de una virgen. Dios con nosotros. Dios quiere acercarse a nosotros a través de Jesús. El rey Acaz y el reino de Judá, en la época de Isaías, seguramente se sentían abandonados. Y su propio pecado ciertamente los había llevado a esta situación. Y más adelante, peor aún, los caldeos iban a invadirlos e iban a llevarlos al exilio, a Babilonia. Pero Dios no abandona. Él es fiel a sus promesas. Dios no abandonó a la humanidad, sino que se hizo hombre. Dios encarnado. Jesús es la persona que anticipa la Navidad. Jesús es aquel que derrota a Satanás, que trae bendición a la humanidad. Jesús es el Rey divino prometido a David. Jesús es Emmanuel, predicho por el profeta Isaías. Y al celebrar la Navidad, este fin de semana que viene, recordemos que no estamos celebrando una simple cena o un simple intercambio de regalos, sino que estamos celebrando la llegada de una persona. Así como les contaba en la introducción de este tiempo devocional, aquella Navidad que nosotros esperábamos con ansias la llegada de mi primo. En esta Navidad, recordemos que la humanidad y la creación entera esperaba con ansias la llegada de esta persona, que es anticipada en todas las páginas de la Biblia y que finalmente vemos quién es, y es Jesús, es Dios con nosotros. Él es a quien celebramos, Él es a quien esperábamos y quien finalmente ha llegado. Dios no nos abandonó, no nos dejó a nuestra suerte, sino que se hizo hombre. Él vino y vivió una vida perfecta que ninguno de nosotros puede vivir. Siendo justo y perfecto, Él murió como los injustos, siendo castigado en la cruz por nuestros pecados, llevando el castigo que nosotros nos merecíamos, y resucitó al tercer día para darnos vida eterna, ascendió a los cielos y volverá. Qué increíble lo que hizo Dios por nosotros a través de Jesús. En esta Navidad, entonces, celebremos a la persona de Jesús. A la persona de Jesús y todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y que Dios nos permita ver a la persona de Jesús también en las páginas de toda la Escritura. No solo esta Navidad, sino todos los días de nuestra vida mientras esperamos con ansias su regreso, cuando Él venga por segunda vez. Vamos a terminar aquí orando. Papá amado, te damos gracias porque la Navidad no consiste en una simple celebración o en un simple intercambio de regalos, sino que consiste en una persona, en la persona de Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Gracias, Señor, porque tú a través de Jesús has puesto fin, por la fe en Jesús, a esta brecha que había entre nosotros y tú. Gracias porque por la fe en Jesús podemos acercarnos a ti. Ayúdanos a recordar y celebrar esto en esta Navidad. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, que tengan un muy buen día. Que el Señor los bendiga.